Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. If you have your Bible with you, go with me to 2 Kings chapter 21. Si tienen sus Biblias con ustedes, vayan con nosotros al libro de Segunda de Reyes, capítulo Chapter 21. 21. And we're going to be reading from verse 1 to verse 6. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer versículos del 1 al 6. Are you guys excited? ¿Están emocionados? Mexico won this week? No? México ganó esta semana. All right. Anyways, tough crowd. 2 Kings chapter 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. And let me pray. Vamos a orar. Father, I pray a blessing over every father in this room. I pray that you would speak to us today through your word. Lord, that you would remind every single one of us of how much we're loved and the influence that we carry, Lord. And so help us to see things through a different perspective today through your word. Speak to us today. And may your Holy Spirit begin to do work in every one of our hearts. In the name of Jesus, everybody says, amen and amen. Years ago, there was a fighter, a UFC fighter. Hace muchos años hubo un peleador de lucha libre. His name was Jens Pulver. Su nombre era Jens Pulver. He was a small little guy. Era un hombre de estatura baja. And when he would get into the ring and really beat up on people, he would just go crazy. Cuando él entraba adentro a pelear, él peleaba muy fuerte. He worked himself up in the ranks. Él subió en las etapas. And he eventually became a champion in UFC. Y eventualmente él se hizo un campeón de las peleas. Now, if you've ever seen any of these combat sports, Ahora, si alguna vez han mirado estos deportes de combate, after they win, después de ganar, someone comes over and they interview him. alguien viene y lo entrevista. And they usually ask him, hey, how do you feel? What's going on? Y usualmente le preguntan cómo te sientes, qué está pasando. And usually the person that wins, they usually congratulate their training staff. Usualmente los ganadores felicitan a su personal. They thank their wife, they thank their family. Agradecen a su esposa, a su familia. But it was interesting with this fight. Pero fue interesante con esta pelea. Because you could see it, you could find it on YouTube and you could read the story. Y pueden leer la historia o encontrar videos en YouTube. But after he had won the belt, the champion, Pero después de que él ganó este cinturón, este campeonato, he got the microphone él tomó el micrófono and he screamed, y él gritó. Dad, see, I did amount to something. Y dijo, papá, ves que sí llegué a hacer algo. That was powerful. Y fue poderoso. Like, can you just imagine? Se pueden imaginar, At the top of your career, hasta a la cima de tu carrera, you've trained and you've done everything to get where you're at. has entrenado y has hecho todo lo que pudiste para llegar a donde llegaste. And what comes to your mind Y lo que viene a tu mente is your father. es tu padre. And when you read his story and his testimony, Y cuando lees su historia y su testimonio, he fought the way he fought él peleó como peleó because of the pain and suffering that he had gone through with his dad. por el dolor y sufrimiento que él pasó con su papá. When he would get into the ring, he didn't see an opponent. Cuando él se metía al cuadrilátero, él no miraba a su oponente, He saw his dad. él miraba a su papá. And when you read his story, Y cuando tú lees su he historia, grew up in a very abusive home, él creció en un hogar bien abusivo, both verbally and physically. verbalmente y físicamente. When his dad would be drunk, he would grab a gun and he would put the gun in the mouth of his son. Cuando su papá él tomaba una pistola y se la ponía en la boca de su hijo. And he would tell him, if you misbehave, I'm going to pull the trigger. Y le decía, si tú te portas mal, yo voy a jalar el gato. So you could imagine Así es que se pueden imaginar the pain and the suffering this guy has grown up with el dolor y sufrimiento con el que creció este hombre and how it marked his life. y cómo marcó su vida. There's a TV show that came out in the 90s called The Fresh Prince of Bel-Air. Hay un programa que salió en los 90s que se llama The Fresh Prince of Bel-Air. And there's a scene that if you saw that show, it is ingrained in your mind. Y hay una escena que si ustedes miraron ese show, esa escena se queda grabada en tu mente. Will Smith, Will Smith, his dad walks out on him when he's like 5 or 6 years old in the TV show. Su papá se marchó de su vida cuando él, en el personaje, cuando él tenía como 5 años. He discovers his dad in his adult life. Él descubre otra vez a su papá en su vida adulta. They try to make plans that like, hey, let's get together, let's reunite. Trata de planear reunirse con él y juntarse. The dad says, yes, well, I'm going to get to know you.
En el programa y su papá le dice, sí, vamos a conocernos. But then at the end, he starts to walk away. Pero hacia el fin él empieza a marcharse. He comes to his son Él viene a su hijo, and he tells him, I have to go on this trucking business and I'm not going to have time to spend time with you. le dice, tengo que ir a un negocio y no voy a poder pasar tiempo contigo. His Uncle Phil, is standing right there. Su tío, el And, que está ahí, and his uncle tells him it's okay to be angry, Will. le dice, está bien que te sientas enojado. And Will does some amazing acting. Y hace una buena actuación, But Will Smith. he says, I don't need my dad. Pero él dice, yo no necesito a mi papá. I'm going to graduate college without him. Yo me voy a graduar del colegio sin I'm él. going to have a beautiful wife without him. Voy a tener una bella esposa sin I'm going él. to have kids without him. Voy a tener hijos sin I'm going él. to raise them right. Voy a criar a mis hijos bien. And then with all the emotion, he says, there is nothing that man could do to teach me what being a father is about. Él dice con tanta emoción, no hay nada que ese hombre pueda hacer para mostrarme cómo ser un buen padre. Then he screams. Después él I grita, can't say it, it's a bad word, but no lo puedo decir porque es una mala palabra, he pretty much says, screw you. pero él le dice una mala palabra. And then he says something that's always stuck with me. Y después dijo algo que siempre se me ha grabado. He says, why doesn't he want me? Él dice, ¿por qué no me quiere mi papá? And then Uncle Phil, who's really a dad to Y him, después su tío, que es como una figura de padre para él, hugs him. lo abraza. And it doesn't matter if you grew up with a dad or didn't grow up with a dad, Y no importa si tú creciste con un padre o no. you watch that scene Tú ves a esa escena and like it feels like someone's chopping onion somewhere. y sientes como que alguien está trozando cebollas. It just like, Sientes la emoción. because every kid Porque todo niño deserves a dad. merece un padre. And not every dad deserves kids. Y no todo padre merece hijos. For good or for bad, Por bien o mal, our fathers have marked every one of our lives. nuestros padres han marcado a todas nuestras vidas. Every single one of us in this room, A todos en este cuarto. they've marked us. Nos han marcado Either with good things o con cosas buenas or with bad things. o con cosas malas. All of us in this room, we can't deny it. A todos en este cuarto no podemos negarlo. The impact that a father has, El impacto que tiene un padre it is huge. es inmenso And sometimes we don't even realize it. y a veces no nos damos cuenta. And for every dad in this room, Y para cada padre en este cuarto, you will impact your kids tú vas a impactar a tus hijos either in a good way o en una buena manera or in a bad way. o de una mala manera. Some of the stuff we could control, Alguna de esas cosas podemos nosotros controlar, some of the stuff we can't control. otras cosas no lo vamos a controlar. But the influence you have as a man, Pero la influencia que tú tienes como the hombre, influence you have as a father la influencia que tú tienes como padre, is beyond our imagination. está más allá de nuestra imaginación. And when you look at that video clip on YouTube, Y cuando tú ves este video en YouTube, the comments that are there of people just like just broken. los comentarios que tú ves de las personas que están quebrantadas, One of them stood out to me. una me resaltó. One of the comments said, I am a 46-year-old man Uno de los comentarios dice, yo soy un hombre de 46 años and I still need my dad. y todavía necesito a mi padre. And it was impacting Y fue impactante, because that's the impact our fathers have. porque ese es el impacto que tienen nuestros padres. I want you for a moment, Ahora quiero que por un momento, every single one of us, we're going to play this game. cada uno de nosotros vamos a jugar este I juego. want you to think about your dad. Quiero que pienses en tu padre. And I want you to think about 3 characteristics that come to your mind right away of your dad. Quiero que pienses en 3 características que te vienen a la mente rápido de tu papá. I want you to think about that for a moment. Quiero que pienses en eso por un momento. And they could be good things Y pueden ser buenas cosas or they could be bad things. o pueden ser malas cosas. But in every one of our minds, 3 things came right away. Pero en todas nuestras mentes, 3 cosas nos vienen a la mente. You got that? ¿Las tienen? I'm going to pass around the mic. No, I'm just kidding. I'm not going to pass around No the vamos a microphone. pasar el micrófono. Like, you don't want to know, Pastor. No quieren saber. But every one of us, Pero cada uno de I want nosotros, you to think about those 3 characteristics. quiero que piensen en esas Because características. here's what happens in our lives. Porque eso es lo que sucede en nuestras vidas. We tell ourselves, Nos decimos a nosotros mismos, we see our dad, miramos a nuestro papá, it's like, okay, I like that about my dad. ok, me gusta esto de mi I papá, like that about my me dad. gusta esto de mi papá, I don't like that about my dad. no me gusta esto de mi papá. We make promises. Nos hacemos promesas. I will never do what my dad did. Yo nunca haré lo que mi padre hizo. I'm never going to act like my dad did. No me voy a comportar como se I'm comportó never mi going to papá. lose my temper like my dad did. Nunca voy a perder la razón como la perdió mi papá. Now,
You have those three characteristics in your mind? Ahora, si tienes esas tres características en tu mente, Now I want you to think about your life. ahora quiero que pienses en tu vida. How many of those characteristics that you thought about your dad ¿Cuántas de esas características de las que tú pensaste de tu padre do you see in yourself? las ves en ti mismo? I'm going to let that sit. Voy a dejar que eso se quede con Because if ustedes. we're honest, Porque si somos honestos, whether they were good ones or bad ones, aunque sean buenas o malas, sometimes we find it, if we're honest, si somos honestos, we find it in ourselves. las encontramos en nosotros It's mismos. one of those things where we wake up, Es una de esas cosas que nosotros nos you're despertamos, brushing your teeth, te estás cepillando los dientes, you're washing your face, I hope. te estás lavando la cara, espero que sí, You look in the mirror te ves en el espejo and you go, oh my God, y tú dices, ay Dios, I'm just like my dad. soy igual que mi papá, I'm just like my mom. soy igual que mi mamá, Because that's the influence our parents have. porque esa es la influencia que tienen nuestros padres. The other day, one of the things we're trying really hard to stop doing Una de las cosas que nosotros estamos tratando muy duro de parar de hacer is to eat after church. es de comer, ir a comer, a salir a comer después de la Everything's iglesia. expensive. Todo está muy caro. Reagan's like, Dad, where are we going to go eat? Reagan siempre dice, ¿a dónde vamos a comer? And I caught myself Y yo me encontré mirándome a mí mismo, driving manejando. and telling Reagan, Y le digo a Reagan, tenemos comida en la, there is food Ay. at home. there's food at home. And it's like, and I caught myself, I'm like, my God, I'm like my dad. Y me capté a mí mismo y digo, ya soy mi papá. Or when people come over O cuando la gente viene, and I'm like, Reagan, saluda. and I tell Reagan, hey, say hi. Something that my parents always used to do. Algo que When mis people would papás, come over, que mis padres siempre me hacían. We would never say hi. Nunca saludábamos cuando llegaba la And gente. then, saluda, saluda, saluda. And they would always tell us, go say And hi. it's little things Y son cosas pequeñas that we just adopt and we take with us because of the influence our parents have. que adoptamos y nos llevamos con nosotros porque es la influencia que nosotros tenemos de nuestros padres. But it's also the big things in our lives Pero también las cosas grandes en nuestras vidas that we will pass on que vamos a pasar and we don't even know it. y no lo sabemos. You will pass something on. Y sí vas a pasar algo. And that's what I want you to think about. Eso es lo que yo quiero que tú And that's pienses. what I want you to wrestle with, every single one of us. Quiero que tú batalles con eso, todos nosotros. Because this isn't just a message for fathers, Porque no es solamente un mensaje para los padres, but it's a message for every single one of us because of the influence that we have. pero es un mensaje para cada uno de nosotros por la influencia que vamos a tener. There's a saying that says we invite Jesus into our hearts, Hay un dicho que dice que invitamos a Jesús en nuestros corazones, but our grandparents live in our bones. pero nuestros abuelos viven en nuestros huesos. So when we read 2 Kings chapter 21, Así es que cuando leemos Segunda de Reyes, capítulo 21, I want to read you this story quiero leerles esta historia of a father and his sons. de un padre y sus hijos. In chapter 21, we sort of have a history and we sort of see everything about this king named Manasseh. Capítulo 21 nosotros vemos esta historia de un rey llamado Manasés. And Manasseh, his name, Y Manasés, su nombre, means forgetful significa olvidadizo or making to forget, o hacer olvidar, which is very ironic. que es muy irónico. But look at his story. Pero miren a su historia. Now, Manasseh was a son to Hezekiah. Ahora, Manasés fue el hijo de Ezequías. Hezekiah was one of the great kings of Israel. Ezequías fue uno de los grandes reyes de Israel. But look at what Manasseh does. Pero miren lo que hace Manasés. Manasseh, chapter 21, verse 1 through verse 6. Segunda de Reyes, capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 6. It says, Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned for 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hephzibah. He did what was evil in the sight of the Lord, according to the despicable practices of the nations, and the Lord drove out before the people of Israel. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. He rebuilt the high places that Hezekiah his father had made and Azra and Ahab king of Israel had done, and worshipped all the host of heavens and served them.
Reconstruyó los altares paganos de su padre Ezequías, que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como la había hecho Acab, rey de Israel. And he built altars in the house of the Lord, in which the Lord had said, In Jerusalem I will put my name. And he built altars for all the host of heaven and 2 counts of the host of the house of the Lord, 2 courts. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. It's like, this is our church, Imagínense que esta es nuestra iglesia and I put a statue of Buddha here. y yo pongo una estatua de Buda aquí, I put the statue of the Virgin Mary back there. pongo una estatua de la Virgen María allá, I put a picture of Donald Trump. Just kidding. pongo una foto de Donald Trump aquí o algo más. I don't know. We put our favorite politician up there. Ponemos nuestro político favorito aquí. But imagine creating all of these gods Pero imagínense creando todos estos in dioses the house of the Lord. dentro de la casa del This is what Señor. Manasseh did. Eso es lo que Manasés hizo. And look at what he does in verse 6. Y miren el versículo 6. He says, And he burned his son as an offering and used fortune telling and omens and dealt with mediums with necessary romancers. And he did much evil in the sight of the Lord, provoking him to anger. Versículo 6 dice, sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la adivinación y la alegoría y consultó a mediums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Can we all agree Podemos todos estar de acuerdo that Manasseh's a bad dude? que Manasés era una persona All right? mala. Don't name your kid Manasseh. No nombren a sus hijos Manasés. If you have a cat, you can name him Manasseh. Si tienen un gato, tal vez le pueden poner Manasés. Sorry. We have some cat lovers here. O So sorry. tenemos a gente que ama gatos aquí. He burned his son. Él quemó a su propio Now, hijo. in the Old Testament, there was this god called, this god that people worship. They named him Molech. have a picture of him. En el Antiguo Testamento tenemos a un dios llamado Molex Molech. And it was a statue, huge statue. y era una estatua muy grande. He had his hands like this, Tenía sus manos así and they would carve a hole in his stomach, y ellos hacían un hoyo en su estómago and they would put wood and fire in his stomach, so the whole thing was like burning hot. y ponían a fuego a encender dentro de su estómago, así es que todo estaba muy caliente. And they would come and they would present their kid Y ellos venían y presentaban a sus hijos as a sacrifice como un sacrificio to that God. hacia ese Dios. Now, it's crazy. It's crazy. Ahora es una locura. Now, we look at that Nosotros vemos a eso and we shake our head. y nosotros volteamos nuestra We cara. think, man, so like the people were so primitive back then. Decimos, esta gente estaba muy primitiva en este momento, But don't say that. pero no digan eso. It's very easy to look at different cultures Es muy fácil mirar a diferentes culturas and see how they sacrifice their kids on the altar of a statue. y ver cómo ellos sacrifican a sus hijos en el altar de otro ídolo. It's very easy to shake our finger, Es muy fácil apuntar el dedo, but I want to show you something. pero quiero enseñarte algo. In Ezekiel chapter 14, verse 3, En Ezequiel capítulo 14, versículo it 3, says, The Son of Man, these men have set up idols in their hearts. dice, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos. When we think about idols, we think about that. Cuando nosotros pensamos en ídolos, pensamos en eso. When we think about idols, go to the next page or the next slide. Cuando pensamos en ídolos, We think about stuff like this. pensamos en cosas como estas. But the definition of an idol, Pero la definición de un ídolo, an idol is whatever you look at to get things only God could give you. un ídolo es cualquier cosa a la que tú volteas a ver para que te dé cosas que solamente Dios te puede A dar. better definition of an idol, Una definición mejor de un ídolo, anything that has become center stage in your life todo lo que ha tomado el centro de tu vida could become an idol in our lives. puede convertirse en un ídolo en tu And the vida. thing about idols, Y lo que sucede con los ídolos, they begin to control us. empiezan a controlarnos a You nosotros. can make an idol Tú puedes hacer un ídolo out of your career, de tu carrera, out of your family, de tu familia, out of your money, de tu dinero, out of your success, de tu éxito, out of your intellect.
de tu intelecto, out of your beauty, de tu belleza, out of your achievements. de tus logros. You can make an idol out of anything, Tú puedes hacer un ídolo de cualquier cosa, the center of your life. el centro de tu vida. We may not sacrifice our kids Tal vez no sacrificamos nuestros hijos on the altar of Molech, en un altar como de Molec, but in our generation, pero en nuestra generación we sacrifice our kids sacrificamos a nuestros niños on the altar of success, en el altar del éxito, on the altar of our jobs, en el altar de nuestros on trabajos, the altar of our security, en el altar de nuestra in seguridad, so many different ways. en diferentes maneras. Whereas, like, they don't become centers, like, our kids are not important to us as much as our job is important to Que es us. donde nuestros hijos no es tan importante como son nuestros trabajos o otras cosas. I'll never forget a youth once told me No se me olvidará lo que me dijo un joven una vez. that my dad loved alcohol more than he loved me and my brother. Mi papá ama al alcohol más que me ama a mí y a mi hermano. And if you were to ask the dad, Y si tú le preguntas a su padre, he wouldn't think that. él no pensaría eso. He just thinks, I just drink. Él tal vez pensaría, yo solamente tomo. But the son Pero el hijo could tell the difference puede mirar la diferencia between what was important de lo que era importante and what was not important. y lo que no era importante. Even in our lives, Hasta en nuestras vidas, this could become an idol. esto puede convertirse en un ídolo. How many times have we, and I'm guilty of this, ¿Cuántas veces nosotros, y yo soy culpable de eso también, we're on our phone scrolling, estamos en nuestros teléfonos mirando and our kids are right next to us? y nuestros hijos están al lado de nosotros? Daddy, 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 Papi, daddy, papi, daddy, papi. daddy. Notice how it could be small things Noten cómo pueden ser cosas pequeñas that could grab our attention que pueden tomar nuestra atención and make us forget the good things that we have all around us. y hacernos olvidar las cosas buenas que tenemos alrededor. So Manasseh, Así es que Manasés, let's read verse 7. vamos a leer versículo 7. We're in 2 Kings chapter 21, verse 7. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7. And the carved image of Esther. No, I think I read that part. Let's go to verse 8. A versículo 8, Verse 9, sorry. versículo 9. But they did not listen, and Manasseh led them astray to do more evil than the nations had done before him, and the Lord destroyed before the people of Israel. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Go to verse 16. Vayan al versículo 16. Moreover, Manasseh shed very much innocent blood, till he had filled Jerusalem from one end to another. Besides the sin that he had made Judah to sin, so that he did what was evil in the sight of the Lord. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Imagine every 4 years we get a new president. Imagínense, cada 4 años agarramos un nuevo presidente. Some of us are happy with whoever the president is. Algunos estamos contentos con quien agarre la presidencia Some of us are counting down till those 4 years are over so we could get someone else new. y otros estamos contando hasta que se acaben esos años para recibir a alguien nuevo. Imagine having the president you can't stand Imagínense tener este presidente al que tú no te cae bien for 55 years. por 55 años. Some of us are like, I'm going back to Mexico. Like, I'm Algunos not. de ustedes dirían, tal vez me regreso a México. Imagine. Imagínense. And so Manasseh did so much evil. Entonces Manasés hizo tanta maldad. When you read verse 17 and 18, Cuando ustedes leen el versículo 17 y 18, it just says that they buried him. solamente dice que lo enterraron. That's the end of the story. Y ese es el fin de la historia. If we didn't have 2 Chronicles. Si no tuviéramos Segunda de Crónicas, Now, 2 Chronicles chapter 33. ahora las Segunda de Crónicas, capítulo I want you to 33. go with me there. Just if you're in 2 Kings, just turn a little to the right. Si están en Segunda de Reyes, solamente vayan un poquito a la derecha, Because 2 Chronicles and 2 Kings are parallel. porque las Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas son historias paralelas. But we get more detail on how Manasseh ends his 55 years. Pero agarramos un poquito más detalle de cómo termina sus 55 años Manasés. Look at verse 10 and verse 11. Are you guys Miren there? a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. Sí, capítulo 33, versículo 10 y 11. It says, the Lord spoke to Manasseh and to his people, but they paid no attention. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso.
Therefore, the Lord brought upon them the commanders of the army of the king of Assyria, who captured Manasseh with hooks and bound him with chains and brought him to Babylon. Por eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujetos, garfios y cadenas de bronce. Don't miss verse 10 and verse 11. No falle en este versículo 10 y 11. Sometimes when we look at the Old Testament, we look at the God of the Old Testament and we go, man, he was like mean. Muchas veces cuando miramos al Antiguo Testamento miramos a un Dios que se mira malo, But he was the same God in the Old Testament as the same God in the New Testament. pero el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Even Testamento. with 55 years of torture that all the stuff that he was doing, Aún con los 55 años de tortura y cosas malas que estaba haciendo, what was God trying to do with Manasseh? ¿qué es lo que estaba tratando de hacer Dios con Manasés? Grab his attention, Estaba tratando de tomar su atención. call him back. Lo estaba tratando de llamar otra And vez. Manasseh ignored him. Y Manasés lo ignoró. So you know what God does? Entonces, ¿saben lo que hizo Dios? God's like, okay, you don't want to pay attention? Dios le dice, ok, está bien, ¿no quieres poner atención? Not a problem. No hay problema. I'm going to go get the king of Babylon. Yo voy a tomar el rey de Babilonia, I'm going to bring him over here. lo voy a traer acá, He's going to capture you, él te va a capturar and you're going to hit rock bottom. y tú vas a tocar fondo. It's like God, and this could speak to some of us today. Es como que Dios, y esto te va a hablar a alguno de nosotros hoy, God is always going to be speaking to every single one of us Dios siempre va a estar hablando a cada uno de nosotros, to call us to repentance, de llamarnos a to arrepentimiento, call us to change the way of our lives. para llamarnos a cambiar nuestra And manera He's de going to be vida. patient and patient and patient. Y Él va a ser paciente, paciente, paciente. But sometimes the only way we learn Pero a veces la única manera que aprendemos is when we hit rock bottom. es cuando tocamos fondo. And even then, that's an act of grace from God. Y aún ahí es un acto de gracia de Dios. Look at verse 12. Miren a versículo 12. And he was distressed, and he entreated the favor of the Lord his God, and he humbled himself greatly before the God of his fathers. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. He prayed to him, and God was moved by his heart and his plea, and brought him back to Jerusalem in the kingdom. Then Manasseh knew the Lord was God. Versículo 13. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Look at verse 16. Go down with me to verse 16. Miren versículo 16. He also restored the altar of the Lord and offered on its sacrifices peace offerings and thanksgiving, and he commanded Judah to serve the Lord and the God of Israel. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Man, Manasseh, Manasés, 55 years of hell. 55 años de infierno. He worked, he hits rock bottom, Él toca fondo, and when everybody hits rock bottom, what do? y cuando alguien toca fondo, ¿qué hacemos? We look, God, remember me? Miramos a Dios y decimos, Dios, ¿te acuerdas de mí? It's like, Lord, please show up. Es como decirle, Dios, llega por favor. But I love that God sees more than just our words, he sees our heart. Pero me gusta que Dios ve más que nuestras palabras, ve nuestros corazones. And he repents. Y Él se arrepiente. That verse that says, Manasseh knew that the Lord was God, Ese versículo que dice que Manasés supo quién era Dios, what it's speaking to, es a lo que está hablando. Manasseh had heard about God, Manasés había escuchado de Dios, but he knew God after that. pero él conoció a Dios When después. there's true repentance, Cuando hay arrepentimiento verdadero, you set yourself up tú te acomodas to have an encounter with God that will change your life. para tener un encuentro con Dios que va a cambiar tu It will vida. mark you for the rest of your life. Te va a marcar para el resto de tu And that's what vida. happened with Manasseh. Y eso es lo que pasó con Manasés. And it was not just repentance like, God, I'm sorry, Y no es solamente un arrepentimiento de decir, Dios, perdóname, but it's repentance of like, I'm not going to go back to what I used to do. pero es un arrepentimiento que dice, yo ya no voy a regresar a lo que hacía, I'm going to change my life. yo voy a cambiar mi vida. He rebuilt the altars. Él reconstruyó los altares. Repentance
El arrepentimiento is I was walking one way es de que yo caminaba de una and manera now I'm walking the other way. y ahora voy a caminar hacia el otro lado. If I hit my wife every Friday night Si yo le pego a mi esposa todos los viernes and then en la Saturday noche morning y el sábado en la I mañana show up with flowers and I tell her I'm sorry and I tell her I'm never going to do this again, yo llego con flores, me disculpo y le digo que ya nunca lo voy a hacer otra vez. Marlene, well, she won't, but Marlene might forgive me. Marlene tal vez me perdona, Marlene's going to be like, peace. She'll forgive me. tal vez me perdona. A month passes. Un mes pasa, I hit her again. le pego otra vez. The next day, I give her this big speech and I show up with flowers and I tell her I'm sorry. La siguiente día yo me llego con flores, le doy un gran discurso y me disculpo. She forgives me. Ella me perdona. A month passes Otro mes pasa and I do the same thing again. y hago lo mismo otra vez. Sooner or later, Antes o después, Marlene's going to be, Marlene va a hacer, I don't want to hear a speech. va a decir, yo ya no quiero escuchar I don't un want your discurso, flowers. no quiero tus flores, I want you to stop doing what you're doing. quiero que pares de hacer lo que estás And haciendo. it's not until I stop doing what I'm doing Y no es hasta que yo pare de hacer lo que estoy haciendo that true repentance happens. que es donde llega el Because arrepentimiento verdadero. repentance is more than just words. Porque el arrepentimiento es más que palabras. Repentance is a whole change of life. El arrepentimiento es todo un cambio de vida. And so Manasseh, Entonces for Manasés, 55 years, por 55 años, he was walking one way él estaba caminando de una a una dirección, se arrepintió and he came to the Lord. y regresó al Señor. He finished well. Él terminó bien. And I need you to hear this, fathers, everybody in this room. Y yo quiero que escuches esto, padres y todos en este cuarto. It's not how you start, No es cómo it's empiezas, how you finish. sino cómo terminas. That's what matters. Eso es lo que importa. It's not how you began. No es cómo empezaste, It's not even where you're at right now. no es ni siquiera dónde estás ahorita, It's how you will finish. sino cómo vas a terminar. And if you have air in your lungs, Y si tú tienes aire en tus you pulmones, still have a chance to repent if you're going the wrong way. tú todavía tienes una oportunidad de arrepentirte si estás yendo a otra dirección. Now, Manasseh had a son. Ahora Manasés tuvo un hijo. His name was Amon. Su nombre se llama Amón. And in 2 Kings chapter 21, verse 19, Y en Segunda de Reyes, capítulo 21, it versículo says, 19. Amon was 22 years old when he began to reign, and he reigned 2 years in Jerusalem, just 2 years. His mother name was Meselamuth, the daughter of Hezrus of Jotbah. And he did what was evil in the sight of the Lord, as Manasseh his father had done. Versículo 19 y 20 de Segunda de Reyes, capítulo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Man. Sometimes A veces we could repent, nosotros podemos arrepentirnos, but the sins of our life have consequences, pero los pecados de nuestras vidas tienen and consecuencias they have a ripple effect. y tienen un efecto que sigue. If you go to 2 Chronicles chapter 33, verse 23, Si van a Segunda de Crónicas, a capítulo 33, versículo 23, it says, And he did not, talking about Amon, está hablando de Amón, and he did not humble himself before the Lord as Manasseh his father had humbled himself. But this Amon incurred guilt more and more and more. pero a diferencia de su padre, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó su culpa. And he was just like his father, Y fue igual que su padre, but he didn't copy the repentance part. pero él no copió la parte del arrepentimiento. And that's the sad part of the story. Y eso es lo triste de la historia. Amon has a son. Amón tiene un hijo, His name is Josiah. su nombre es Josías. Josias. And Josiah, the Bible says in chapter 34, Y Josías dice verse 2. en Second Segunda de Chronicles Crónicas 34, verse 2. 34, versículo 2. It says, And he did what was right in the eyes of the Lord and walked in the ways of David, his father. 34:2. 34, 2. 34:2 dice: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
we will pass something else on to our kids. nosotros vamos a pasarle algo a nuestros hijos. Proverbs chapter 33, verse 22 says, Proverbios capítulo 13, versículo 22, says, a good person leaves an inheritance for their children's children. el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. When we think about inheritance, Cuando tú piensas de la herencia, what comes to mind? ¿qué viene a la mente? Money. Dinero. All of us, if you ask 100 people, A todos nosotros, si tú le preguntas a 100 personas, when we think about inheritance, cuando pensamos en una herencia, we think about money. pensamos en And dinero. we think money is the most important. Y pensamos que el dinero es lo más importante. You will pass on an inheritance, Tú vas a pasarle una herencia and wealth is one of them. y el dinero es una de las cosas, But on the things that you pass on, pero en las cosas que tú pasas, that's probably number 5 or number 6. eso tal vez es número 5 o 6. You will pass on your faith. Tú vas a pasarles tu fe, Whether that's important or not, aunque sea importante o you no, will pass that on. tú vas a pasarle I eso. was reading a study that said Estaba yo leyendo un estudio que decía that fathers that make church a priority in their lives que los padres que hacen iglesia una prioridad en su vida has an 80% chance tienen una probabilidad de 80% that their kids will follow along. que sus hijos van a seguir eso. 80% if fathers take church seriously. 80% si los padres toman en serio la iglesia. If the father stays at home Si el padre se queda en la and casa only the mom comes to y church, solamente la madre viene a la iglesia, that drops from 80% all the way down to 30%. esa probabilidad baja del 80% al It is 30%. crazy. Es una locura. The influence that men have. La influencia que los hombres tienen. And you will leave an inheritance, a spiritual Y inheritance, tú vas a dejar una herencia espiritual, an emotional inheritance, una herencia how emocional, you deal with relationships and family. cómo tú tratas con relaciones en tus That's familias. going to be passed on. Eso va a ser pasado. Daddy forgave that way. Mi papá perdonó de esta manera. I'm going to forgive that way. Yo voy a perdonar de esa manera. Daddy yelled about that. Mi papá gritaba acerca de eso. Daddy's going to yell about that. Yo voy a gritar acerca de eso. Daddy was a 49er fan. Mi papá era un fan de los 49ers. I'm going to be a 49er fan. Yo voy a ser un fan de los The 49ers. colors of heaven are red and gold. Anyways, Los colores del cielo son rojo y oro. but you have no idea you're going to be passing everything on. Pero tú no tienes idea de todo lo que tú vas a estar pasando. So inheritance is a spiritual inheritance. It's an emotional inheritance. Entonces la herencia es algo espiritual, emocional. It's a inheritance of priorities, Es, la herencia puede ser prioridades. of what you give priority in your life. ¿A qué le das prioridad a tu vida? If in your family is a priority, Si en tu vida la familia es una prioridad, your kids are going to inherit that. tus hijos van a And heredar they're going to eso. run with that. Y ellos van a correr con eso. And of course, wealth is there, but it's not the most important Y one. también el dinero está ahí, pero no es lo más importante. What inheritance are you leaving for your kids? ¿Qué herencia estás dejando a tus hijos? Let's put wealth to the side. Vamos a poner el dinero o poder al lado. But what are you passing on to your kids that's going to last 100 years from now? Pero ¿qué le estás pasando a tus hijos que va a durar de 100 años I'll más close with allá? this picture. Voy a cerrar con esta foto. It's a link and it's a chain. I'll go to the next one, not that one. Es una cadena, I could talk about that, but that's later. It's a chain. una cadena. And a chain, if you've ever seen a chain, it's a link in a chain and just continues. Y si han mirado una cadena, es una cadena que continúa, continúa y continúa. If you look at your family tree, Si ves a tu árbol de genealogía, there are things that have been passed on from generation to generation to generation. hay cosas que han sido pasadas de generación en generación en And generación. you have the ability today Y tú tienes la habilidad hoy to change that de cambiar eso or to continue that. o de continuar eso. And only you know your life story. Y solamente tú conoces And tu only historia you de tu know vida. your family tree. Solamente tú conoces la historia de tu genealógica. And I've spoken about this before. Y he hablado de esto antes. When I look at the Reese family tree, Cuando yo veo el árbol genealógico de los Ruices, the chains of the Reese family, la cadena de la familia Ruiz,
It is a chain after chain after chain Es cadena tras cadena tras cadena of husbands that cheated on their wives, de esposos que han sido infieles a sus of esposas, alcohol being the center of their lives, de alcohol siendo el centro de sus vidas, of broken homes. de hogares quebrantados. You go down the list. The Reese family, they need Jesus. Si tú vas hacia la lista, la familia Ruiz necesita a Jesús. My dad Mi papá would have continued that, hubiera continuado eso, but God had an encounter with him pero Dios tuvo un encuentro con él. in the early 80s En los 80s, at a Jimmy Swaggart convention. en una convención de Jimmy You Swaggart. guys don't know who Jimmy Swaggart is? He was like the Michael Jordan of preachers back in the 80s and Si 70s. ustedes no saben quién es Jimmy Swaggart, Era como él el era Messi, como el el Michael Jordan o Messi del deporte. God used him in a powerful way. Dios lo usaba de una manera poderosa. God had an encounter with my dad. Dios tuvo un encuentro con mi papá. God found a godly woman, Él encontró a una mujer de Dios, married her, se casó con ella. made church a priority in our lives, in his marriage, Hicieron la iglesia una prioridad y en su matrimonio and started a whole brand new link. y empezaron toda una nueva cadena. We could have continued what was going on, Pudimos haber continuado lo que estaba pasando, but God had a hold of my dad pero Dios pudo alcanzar a mi papá and changed the direction of his life. y cambió la dirección de su vida. And I don't know where you're at, Y yo no sé dónde estás tú. and I don't know how the chain of your life looks, Yo no sé cómo se mira la cadena de tu vida. but if you're here today Pero si tú estás aquí and hoy you're breathing and you're alive, y tú estás respirando y estás vivo, you could change the direction of the chain that you're continuing. tú puedes cambiar la dirección de la cadena que estás continuando. And the best thing that you could do, Y lo mejor que tú puedes hacer, the best thing that you could do, lo mejor que puedes and hacer, you will never have any regrets, y nunca te vas a arrepentir, it's following Jesus es seguir a Jesús with your wife con tu esposa and with your family, y con tu familia. because you have no idea Porque tú no tienes idea what God could do de lo que Dios puede hacer with your faithfulness. con tu lealtad. God is not looking for perfect fathers. Dios no está buscando a padres perfectos. He's looking for faithful fathers. Él está buscando a padres He's fieles. looking for fathers that are able to say, God, I'm a mess, Está buscando a padres que pueden decir, yo soy un but desastre, if you could use this mess, pero si tú puedes usar este desastre, use this mess. usa este And desastre. you will see what God will do in your Y life. tú vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. As fathers, Como padres, we mess up all the time. nosotros fallamos todo el tiempo. And sometimes we grew up with a good example, Y a veces crecemos con un buen ejemplo and sometimes we had no example. y otras veces no tenemos ejemplo. But if you look at the cross, Pero si tú ves a la cruz and if you look at your heavenly Father, y tú ves a tu Padre Celestial, He will show you what a father is. Él te va a mostrar lo que es un padre. Scripture reminds us over and over again La Escritura nos recuerda una y otra vez that He is a father to the fatherless. que Él es un padre de los que no tienen padres. And when you see God Y cuando tú ves a Dios and His patience y su and paciencia His love y su amor and His mercy y su and misericordia, His forgiveness, su perdón for you, para ti, you're going to be able to show that to your kids. tú vas a poder mostrarle eso a tus hijos. Now, some of us are looking at the math. Ahora nosotros estamos mirando la Some matemática. of us have little kids. Tenemos a niños pequeños, Some of us, our kids are grown, otros tenemos nuestros hijos ya crecidos, but you may have grandkids. pero puedes tener nietos. You have influence. Tú tienes influencia. You have kids still at the house. Tú tienes hijos todavía en la You casa. have influence. Tienes influencia. You have no idea what God could do Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer with your obedience con tu obediencia and with you making God a priority in your life. y contigo haciendo a Dios una prioridad en tu vida. I like how Jesus invited us to pray. Me gusta cómo Jesús nos invitó a orar. When Jesus was teaching his disciples how to pray, Cuando Jesús invitó a sus discípulos, les enseñó a sus discípulos a cómo orar. he didn't tell them, hey, when you pray, No les dijo, cuando oren, say, God, you're so powerful. digan, Dios, tú eres tan poderoso. He is powerful. Él es poderoso. He didn't say, hey, God, who is far, far and away. Él no dice, Dios, que estás muy, muy lejos. He didn't say that. Él no dijo eso. When he taught his disciples how to pray, Lo que les enseñó a sus discípulos de cómo orar, don't miss this. no fallen esto. The first two words he used Las primeras dos palabras que usó was our Father. fue Padre nuestro. That when you approach God, Que cuando tú te acercas a Dios, don't approach him as a spiritual being that's far, far away. no te acerques a Él como que si es un ser muy lejos. Approach him in the sense where he is your father Acércate a Él como si es Él tu Padre and you are his son and you are his daughter. y tú eres su hijo o hija. That would change everything.
eso va a cambiar todo. When you begin to see him as your father. Cuando tú lo empiezas a ver como tu And padre, if you had a great father, y si tú tuviste un buen padre, he is way better than your father. él es más mejor que tu And if you had padre. a bad experience with your dad, Y si tuviste una mala experiencia con tu papá, you have a father waiting for you tú tienes un padre que te está esperando, that's waiting to hear your voice, que está esperando escuchar tu voz, that will not turn away from you, que no te va a dar la espalda, that will not walk away from you, que no se va a marchar, but a good father that continues to pursue you and love you. pero un buen padre que te sigue persiguiendo y amando. God will deal with every one of us, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. and you will pass something on. Y tú vas a pasar algo. May it be something that they could take on for their children and their children. Pasa algo que se puedan llevar para sus hijos y los hijos de sus hijos. A good man Un buen hombre gives an inheritance to his kids and to his kids. da una buena herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Not money, No dinero, spiritual inheritance. es una herencia espiritual. Let me pray. Vamos a orar. Every eye closed. Todo ojo cerrado. Father, I thank you, I thank you, I thank you. Padre, te doy gracias. Lord, I know on Father's Day and Mother's Day, Padre, yo sé que en el Día de los Padres y las Madres this day is a good thing for some of us, and it's a reminder to some of us. es un día bueno tal vez para algunos y otro día para otros un recordatorio. And I pray that you would encounter every single one of us Yo te pido que tú encuentres a cada uno de nosotros where we are, donde estamos, with the pain maybe that we're carrying, con el dolor que tal vez estamos cargando, with the things that are going on in our lives. con las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Father, you know every wound that is in this place. Padre, tú conoces todo dolor que está en este You lugar. know every one of us that maybe we're carrying a father wound in our lives. Tú conoces que cada uno de nosotros, las heridas que llevamos de nuestros padres. And Father, I pray that you would begin to heal every single one of us. Padre, yo te pido que tú empieces a sanar a cada uno de nosotros. That you would remind us that you are a good father to us Que tú nos recuerdes que eres un buen padre para nosotros and that you've never given up on us. y que nunca te has dado por vencido. Help us Ayúdanos to be a better husband, a ser un mejor esposo, to be a better father, un mejor padre, to be a better mother. a ser una mejor madre. Help us in every area of our lives. Ayuda en cada una de nuestras áreas. And when we don't know what to do, Y cuando no sabemos qué hacer, may we look at the cross que podamos ver la cruz and may we be reminded y ser recordados of what real love looks like. de cómo se ve un real amor. Help us Ayúdanos in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. Everybody says, Todos dicen Amen.